pendiente de tarea que se pusieran a leer poquito la documentación. De igual manera, pues vamos a explicar rápidamente cómo hacer las llamadas, cómo hacer las peticiones a la API y pues también rápidamente qué es una API para los que por ahí todavía no han podido trabajar con una o por ahí si todavía tienen dudas. Bueno, a ver, Jorge Luis Baltasar, ¿me ayudas a leer, de favor? ¿Sí está por ahí Jorge Luis Baltasar? Bueno, Jesús Iván, Profe, Jorge Luis sí está. ¿sí está? Sí. Pero no contesta. No sé si tenga problemas ahí con su internet o su Soy yo. micro. Ah, ya, órale, pues. Entonces, Jorge Luis, ¿me ayudas a ver, porfa? A ver. ¿Sí se ve la pantalla ahí? Sí. Ok. ¿Qué es una API? API. Application Programming Interface. Interfaz de programación de aplicaciones. Se considera como un conjunto de comandos, funciones, protocolos y objetos, y los programadores las pueden usar para crear software o interactuar con un sistema externo. Proporciona a los desarrolladores comandos estándar para realizar operaciones comunes para que no tengan que escribir código desde cero. Ok. Muy bien, muchas gracias. Sí, entonces, como lo dice ahí, básicamente una API, podemos ver aquí el diagramita, es como un programa, un código, un software, el cual nos permite interactuar con nuestra aplicación, obtener datos hacia el servidor. Aquí en este diagramita, pues es algo que vamos a hacer nosotros. Nuestra aplicación del clima va a hacer una petición a través de la API al servidor para obtener la información del clima en ese momento de la consulta. A su vez, el servidor, pues a través de la misma API, va a otorgar una respuesta. La respuesta que otorgue, pues puede ser que le entregue los datos que se están solicitando, puede ser que no. Eso no quiere decir de que siempre se va a obtener el resultado deseado. Entonces, básicamente, pues la API o las APIs son eso, nos permiten interactuar con sistemas externos, nos permiten manipular la información para que nuestra aplicación tenga vida. Imagínense una aplicación si no se conectara a internet, si no guardara la información, si no hiciera consultas hacia peticiones a servidores externos, pues prácticamente no tendría mucho chiste. Entonces, básicamente las APIs pues, nos ayudan a eso, ¿no? Y por ahí, bueno, les puse que de tarea me investigaran sobre esta API de OpenWeatherMap. Es una API que nosotros podemos usar, la cual pues únicamente para poder hacer consultas al servidor en tiempo real pues necesitan iniciar sesión, registrarse para que les otorguen un ID. Ese ID es necesario en todas las consultas. Yo aquí ya me inicié sesión, ya me logué y me da mi ID o mi key, el cual pues yo ya tengo guardado para poder hacer las consultas. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Hacer las llamadas a la API, o sea, las consultas a la información, las consultas al servidor de la información en un determinado país o ciudad. Aquí nos dice que la llamada a la API, pues es básicamente con dos parámetros, el nombre de la ciudad y el app ID, que el API key, que es el que nos proporciona aquí a nosotros la página. Entonces, aquí yo ya tengo mi API key copiado y vamos a ver cómo funciona. El API key es todos estos números. Adicional, el parámetro empieza con una Q. Yo lo puedo poner al final. Me faltó ponerle el ampersand. Y acá
Creo que es... Sin el ampersand. No, a ver. Bueno, ahorita lo tengo más acá abajo. Entonces, básicamente para hacer las peticiones necesitamos 4 pasos en nuestra aplicación de clima, la cual el paso número 1 es crear una URL, crear un objeto de tipo URL, después crear una sesión de URL, a esa sesión, una vez que está creada, darle una tarea, la tarea se va a encargar de hacer todo el trabajo, de hacer la petición, una vez que obtenga los datos, nosotros poderlos mostrar en pantalla o poder trabajar con esos datos. Y finalmente el paso 4, inicializar la tarea, ya que por defecto todas las tareas se inician en un estado de suspendido. Y ahorita vamos a ir explicando por qué. A todo ese proceso se le conoce como networking, que es lo que hace que nosotros busquemos o hagamos la petición en la página web para obtener la información. A ver, ahorita... Entonces, este es el resultado que nos arroja la API, la cual únicamente yo le estoy asignando 2 parámetros. El parámetro Q, que es igual al nombre de la ciudad. Aquí yo le puedo cambiar, le puedo poner, no sé, un país. Y también me arroja información. Entonces, esa información es la que nosotros vamos a estar trabajando, vamos a estar manipulando. Sin embargo, les pedí de tarea que me ayudaran a leer un poquito la documentación, pues para entender qué más parámetros podemos poner. Entonces, aquí dentro de la opción de parámetros, nos dice los parámetros requeridos. Dice el nombre de la ciudad, o el estado, o el país, dividido por coma. Y hay una norma ISO la cual nos dice cómo podemos poner los códigos o estados de país. Entonces, el App ID es requerido, que es el API key que nos otorga la página. De manera opcional, el mode es para ver si nosotros lo queremos en qué tipo de formato, si XML, HTML, si nos va a otorgar un objeto JSON por default. Aquí nos da la opción de leer más. Y pues aquí ya podemos ir dependiendo de cómo lo querramos. Pero ese parámetro es opcional. Units también es opcional. Dice que son las unidades de medida. Si van a ser estándar métrico imperial, son las unidades disponibles. Entonces esto sí nos interesa porque aquí la temperatura nos la está dando en qué tipo de unidades. Al parecer son o grados Fahrenheit o grados Kelvin. Y a nosotros nos interesan grados Celsius. Entonces, esto de unidades y de lang, que es el lenguaje, pues también nos interesa. Vamos a ver un poquito más. Aquí, entonces, para unidades, ponerle que sean en un tipo específico. Hay una opción que nos dice, bueno, ¿quién de ustedes sí se puso a ver si yo quisiera que me proporcionara los datos en grados Celsius? ¿Cómo podría hacer la petición? Tiene que ser unit igual a metric. Ajá, el parámetro unit igual a metric. Si era así. Y unit igual a metric. A ver, vamos a ver. Parámetros. Unidades. Units, creo que era units. Ahí está, era units. Ajá. Bueno, entonces, ¿quién fue quien participó? Yo, Diego. Sale, Diego, muy bien. Entonces, ahí está. Si nosotros quisiéramos los resultados en grados Celsius, debemos de poner el parámetro units igual a metric. Y aquí, si se fijan, ya me otorga la temperatura en grados centígrados.
Podemos verlo aquí con la ciudad de Morelia para ver que efectivamente más o menos estamos a 5 grados, de acuerdo pues aquí a la de esta página, y aquí nos dice 9 grados, entonces pues al parecer no hay mucha diferencia, entonces pues al parecer sí está dando resultados convincentes, ¿no? Entonces, esto de units es para, aquí nos dice la temperatura en Fahrenheit, units igual a imperial. Para temperatura en Celsius, units igual a metric. La temperatura en grados Kelvin son por default, entonces no necesitamos poner el parámetro units en nuestra llamada para que nos lo otorgue en grados Kelvin. Entonces se fijan, si como lo estábamos mandando a llamar, el resultado que obteníamos era en grados Kelvin. Y adicional, el lenguaje, aquí también hay un código, o hay códigos dependiendo del lenguaje en el país el que queramos. El lenguaje, para poner parámetro, dice ilang igual a y el código del país. En este caso, si quisiéramos que fuera en español, bueno, más bien, perdón, el código del idioma, no del país, perdón. Entonces, si quisiéramos que fuera en español, es el código SP o ES, cualquiera de los dos. Entonces, ¿por qué en español? Porque aquí dice Base Stations, Clear Sky. Entonces, vamos a poner esos parámetros. Y lang igual a S. Ahí está, me dice descripción, cielo claro. Que al final de cuentas, pues esto es lo que a nosotros nos va a interesar. Si nosotros vamos a agregar ahí una breve descripción a nuestra aplicación. Nubes dispersas, ahí podemos ya visualizar en español. Entonces, básicamente son todos los parámetros que nos interesan. Ya aquí nuestra página pues nos ofrece también más información. Podemos, bueno, la otra que también nos interesa que vamos a ver es obtener la geolocalización en base a coordenadas geográficas, dando una latitud y una longitud. Esto para nuestra aplicación cuando el usuario pulse el botón de que por medio del GPS obtenga la localización y obtenga la información de temperatura, que todavía no programamos. Entonces también lo vamos a implementar de esta manera, donde los parámetros es una latitud y la longitud. Aquí también basta con que leamos la documentación, cómo se hacen las llamadas mediante una latitud y longitud, y con eso pues obtener la respuesta. Entonces, si se fijan, es una API muy sencilla de utilizar o de consumir. Ya la parte interesante pues viene de cómo nosotros vamos a trabajar esos datos, cómo vamos a hacer la decodificación de los datos, cómo vamos a analizar y a poder mostrar esos datos en la aplicación que estamos haciendo. Entonces, por ahí les pedí que descargaran la aplicación para temas de diseño, de constraints y todo eso, para que ya no le navegaran. Y a partir de aquí, pues ya vamos a continuar. Entonces, permítanme, déjenme, me cambio la rama. Git stash. Checkout master. Ahí está. Y ya se me quitó esta parte. Es como lo dejamos el día de ayer. Entonces, no, ya teníamos avanzado aquí, ¿verdad? Ya hicimos lo otro. Déjenme ver, entonces, ¿qué fue lo que...? Si no lo tengo en otra, permítanme. Creo que fue esta parte la que vimos. Sí, entonces, vamos a continuar a partir de aquí, donde el usuario escribía el nombre de una ciudad
y al momento de darle clic se ocultaba el botón, el teclado, y se escribía aquí en el texto. Y hacía lo mismo para el botón de acá. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vimos el día de ayer. Entonces, vamos a continuar. Entonces, para poder nosotros manipular la información que nos otorga nuestra API, vamos a crear un archivo aparte, el cual le vamos a poner Clima Manager como nombre. Entonces, agregamos un nuevo archivo de tipo Swift File. Le ponemos Clima Manager, el cual nos va a ayudar para manipular los datos que arroja la API. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, crear una estructura que se llame Clima Manager, y dentro de la estructura vamos a crear la URL, Clima URL, que va a ser igual a pues la URL de la API que estamos haciendo la llamada. Ahorita no vamos a tomar en cuenta lo de las unidades, únicamente eso, si lo hacemos así. Ok, y aquí lo que quería hacer era Acapulco, esto lo quitamos de aquí. Ahí está. Esto era lo que quería hacer desde un principio. Dejar la consulta hasta el último para poder hacer la concatenación. Es decir, que cuando el usuario aquí cambie la palabra por otra, pues que ya sea más fácil de crear esa URL, ¿no? Entonces únicamente dejar hasta el último esta parte para que el usuario cuando escriba pues pueda hacer diferentes tipos de peticiones. Entonces esta es la que me interesa. Es la clima URL hasta la API. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí. Entonces, de alguna manera yo necesito de crear un método, el cual va a ser, pues, buscar clima. Y va a recibir como parámetro, ya sea ciudad o país, de tipo string. Y el cual vamos a hacer la concatenación de la URL base más ya la palabra que el usuario busque en la aplicación. Entonces vamos a crear nuestra URL string o nuestra URL de consulta, que va a ser igual a, aquí ponemos nuestra clima URL y le vamos a concatenar ampersand q igual a, y aquí le ponemos ya el parámetro que recibimos dentro de nuestro método. En este caso va a ser la ciudad. Entonces, esto es para poder concatenar, tener nuestra URL base, y cada que el usuario escriba un nombre diferente de ciudad, pues se creen diferentes URLs. Y finalmente, vamos a necesitar otro método, el cual vamos a escribir aquí, ahorita lo programamos. Se va a llamar realizar ya la solicitud a través de la API, o realizar la búsqueda. Realizar solicitud, y en esa solicitud va a recibir como parámetro una URL string, la cual le vamos a mandar pues esta URL que estamos aquí creando. Entonces este método aún no lo tenemos, vamos a crearlo acá abajito. Y aquí pues igual va a recibir como parámetro URL string de tipo string. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí entonces viene la parte ya que necesitamos, que estábamos viendo, la parte de networking, la cual consiste en 4 pasos principales: crear una URL, crear la URL session, asignarle una tarea a esa URL session y empezar la tarea. Aquí lo tenemos un poco más explicado. Ahorita les comparto este documento.
Entonces, los datos, o más bien las tareas que vamos a hacer son las siguientes. Número 1, crear la URL. Entonces, aquí crear la URL. ¿Cuál URL? Vamos a crear la siguiente. Sería let URL es igual a objeto. Vamos a crear un objeto de tipo URL que reciba como parámetros. Si se fijan, podemos crear diferentes tipos de URL. Aquí, por eso nos da diferentes opciones. La que nos interesa es una que reciba un parámetro de tipo string, porque nosotros ya previamente estamos creando una URL string a partir de un string de caracteres. Es por eso, o sea, tenemos más formas de crear objetos de tipo URL, pero vamos a crear esta, que recibe como parámetro un string, pues la cual va a ser URL string que recibe aquí dentro del método. Entonces, esa URL que creamos, necesitamos de crearla de forma segura. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, está mal, que le falta algún parámetro o algo? Entonces, al momento de crearla y no está bien creada, pues nos puede tronar nuestra aplicación, se puede bloquear. Para prevenir eso, creamos una variable segura. Ya sabemos cómo crearlas con el if let. Es para indicar si se crea esta URL de forma segura, que sí se crea, pues hacer lo siguiente. Entonces, si se crea, vamos al paso número 2, el cual dice crear una URL sesión. Y la URL sesión la creamos de la siguiente manera. Let sesión igual a URL sesión. ¿Y qué configuración vamos a ponerle? Pues una configuración de default. Es una configuración para crear un objeto de tipo URL session. Entonces, ya estamos en el paso 2. Nos pasamos al paso 3, asignarle una tarea a la URL session. Y ahorita vamos a explicar qué hace eso. Paso número 3. Asignarle una tarea a la URL session. Y aquí tenemos este cuadrito que puse, que ahorita vamos a poner. Por ahí, ¿me ayudas a leer, Yesenia, Patricia, por favor? Esta parte. ¿Sí está por ahí, Yesenia? Bueno, Miguel Ángel. Sí, crea una tarea que recupere el contenido de una URL basado en un objeto de solicitud de URL especificada y llama a un controlador una vez que se completa. Ok, gracias. Entonces, ¿esa tarea qué nos dice? Esa tarea nosotros la vamos a crear para que haga todo el proceso de networking o el proceso de búsqueda en Internet, ya que ese proceso pues lleva algún tiempo. Ese tiempo puede ser, dependiendo de nuestra velocidad de Internet, pues puede tomarse desde una fracción de segundos hasta incluso un par de minutos en completarse. Depende pues ya de la conexión a Internet. Imagínense que tenemos una conexión de 3G o algo así, pues tardaría en obtener la respuesta del servidor. Es decir, cuando nosotros hacemos la consulta a través de una URL con una petición, hacer la consulta al servidor, todo ese proceso en lo que viaja la información hasta el servidor, que no sabemos en qué parte del mundo se encuentre, y regresa y obtenemos los datos, tarda un tiempo predeterminado. Ahorita nosotros, pues ya por la tecnología y nuestra velocidad de internet, pues casi lo vemos en automático, pero les digo, ahí dependiendo de la conexión, pues puede tardar. Y este tiempo, por muy corto que sea para nosotros, la aplicación lo debe de manejar de una manera especial. Entonces es por eso que vamos a necesitar crear esa tarea. Entonces se hace de la siguiente manera. Sería a la sesión que ya tenemos, vamos a crear una tarea que va a ser igual a nuestra sesión y le vamos a asignar un data task. ¿Cuál data task? Porque ahora tenemos varios también. Aquí abajo nos da información de cómo crear esa data task.
La que necesitamos es la que acabamos de explicar anteriormente, que dice, crea una tarea que recupera el contenido de una URL basada en una URL específica y llama a un controlador una vez que se completa. Vamos a explicar ahora qué es ese controlador. Entonces, este es el método que ocupamos del data task. Aquí pongan atención, ya que cuando lo hagan, les digo, puede ser que a lo mejor escojan otro método y por ahí no les funcione. Entonces, ¿cuál es el que necesitamos? El que tiene un completion handler y que retorna algo vacío. Y ahora, explicando aquí lo de nuestro método, ¿qué es el completion handler? Este completion handler es un controlador de finalización, el cual recibe una función como entrada. Aquí, esto que nos marca aquí, este cuadrito que acabo de señalar, son los parámetros que va a recibir. Si se fijan, es como una función, ya que tiene paréntesis, especifica el tipo de retorno, que en este caso vamos a retornar un vacío, y pues hay 3 parámetros, la data, respuesta y error. La data son los datos o la información que la API o el servidor nos responde, nos regresa. La respuesta es independientemente si encuentra o no encuentra los datos. Y el error es en caso de que no haya encontrado alguna información. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago la petición sin nada? Este es un mensaje de error. O sea, esto sí me está dando una respuesta, no me está dando datos, o sí me está dando datos, me está dando estos datos, pero me está dando como un error. Entonces, ahorita vamos a ver los 3 casos ya al momento de hacerlo a través de la aplicación. Entonces, ese completion handler es este de acá que tenemos y ahorita lo vamos a llenar. La URL request, aquí lo que necesitamos es la URL que ya previamente creamos, que es esta que está acá arriba. Entonces, para nosotros poderle dar la completion handler ese parámetro que está requiriendo, lo vamos a hacer en la parte de abajo, el cual le vamos a llamar manejador. Entonces, bueno, y finalmente, antes de continuar, el paso número 4, que dice que vamos a, está acá abajo, iniciar la tarea. Iniciar la tarea sería tarea.resume. Ese tarea.resume aquí está declarado, nos dice que cuando se crean tareas, inicialmente se crean en el estado de suspendido. Para poder llamar ese método necesitamos iniciar la tarea con el resume. Si damos aquí esto, podemos leer la documentación. ¿Cómo yo me fijo para ver la documentación? Puedo yo seleccionar la tecla Option y me aparece el signito de pregunta y le doy clic y se me abre un cuadro de diálogo con la documentación. Yo incluso aquí puedo ir directamente a la documentación de Apple Developer, pues para leer un poquito más, si tengo por ahí dudas y si quiero saber un poquito más acerca del tema, cómo poder yo leer y saber qué parámetros o qué es cierta cosa, qué es el completion handler, qué es la data, qué es la respuesta y qué es el error. Aquí lo está explicando, qué es lo que acabo de comentar. Entonces, continuamos. Ahora sí, aquí vamos a mandarle como parámetro a nuestro completion handler. Le vamos a mandar un manejador que va a ser una función. La función manejador requiere 3 parámetros, el cual primero datos, respuesta y error. Pero necesitamos crear esa función y la vamos a crear justo después de aquí del método realizar solicitud. Entonces, voy a crear esa función que se llama manejador, que recibe como parámetro datos del tipo data, opcional. Aquí, ¿por qué lo voy a poner opcional? Porque puede que reciba o puede que no reciba esa información, puede que mi API me arroje tanto como data, respuesta y error. Esos son opcionales, entonces es por eso que los estoy declarando como opcional. Respuesta de tipo es URL response, también opcional.
y finalmente el error de tipo error opcional. Entonces, ya tengo esa función y finalmente dice que debes de retornar un void. Ahí está ya mi completion handler. Ya puede recibir como parámetro esa función. A ver, sin embargo, es que aquí le puse respuesta. Ahí está. Entonces, si se fijan, ya mi completion handler ya está esperando como parámetro una función, la cual tenemos acá abajo. Esa función vamos a explicar ahora para qué es o cómo funciona. Esa función, bueno, primero, aquí nos quedamos aquí en el completion handler. Ya creamos ese manejador, por lo cual nuestro parámetro completion handler quedaría de esta manera, también ya lo tenemos. Sin embargo, los parámetros que son datos, respuesta, error, quedan vacíos porque esos se llenarán cuando la tarea se finalice, es decir, cuando nuestra API nos haya dado una respuesta o nos haya obtenido los datos. Es por eso que se quedan como los tres parámetros vacíos o no le asignamos nada, no, únicamente los declaramos, no le estamos poniendo aquí nada porque eso nos lo va a otorgar nuestra API. Y entonces aquí para ver poquito lo del completion handler, si tienen ahí como todavía duda, pues este es el cuadro de diálogo que nos sale, este de aquí, el cual pues les puse aquí lo que nos dice, que después de crear la tarea se debe de inicializar llamando a su método resume, el cual ya hicimos, y aquí ya un poquito más de texto. Entonces, la parte que nos interesa es esta que dice, si la solicitud se completa correctamente, el parámetro de datos del bloque de controlador de finalización contiene los datos del recurso y el parámetro de error es nulo. Es decir, si todo sale bien, el parámetro error va a ser nil. Pero de lo contrario, si la solicitud falla, el parámetro de datos es nulo, es decir, ahora el parámetro de datos aquí va a ser un nil y el parámetro de error va a tener una información, la cual va a ser una información acerca del error. Entonces, esos son los tres parámetros opcionales que podemos tener. La respuesta esa aquí dice, si se recibe una respuesta del servidor, independientemente de si la solicitud se completa correctamente o no, el parámetro de respuesta contiene esa información. Entonces, por lo cual nuestra función manejador quedaría de la siguiente manera. Vamos a hacer una validación, si el error que nos arroja nuestra tarea es diferente de nil, es decir, que sí hubo un error, porque es lo que está diciendo aquí este método. Entonces, si es diferente de nil, pues imprimimos que error al obtener los datos y concatenamos el error. Caso contrario, si no hubo error, entonces quiere decir que sí hubo datos. Entonces, aquí viene otra parte también interesante. Necesitamos esta parte. ¿Quién me le ayuda a leer? Por ahí, Alexandra Vieira, ¿me ayudas a leer esta parte, por favor? ¿Profe? Mande. No, de perdón. Esta, si hay un error. ¿Sí lo alcanzas a ver? Bueno, al parecer ahí tiene, no sé si tenga problemas, Alexandra. Harry, Brian, ¿me ayudas a leer, porfa? Sí, profe. Si hay un error, lo imprime y termina el proceso. Si no hay error, continuamos con los datos que arroja la tarea y se crea una variable de datos seguros para desempaquetar y desenvolver la información que arroja la tarea. Sin embargo, no podemos visualizarlo porque necesitamos convertir la string y codificarla utilizando el formato UTF-8, por lo que se crea datos string para poder visualizar la respuesta de la API.
Ok, gracias. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Pues primero, el primer if es de que si hay un error, lo imprime y termina el proceso. Entonces, nos faltó poner el return. Es decir, que si hay un error, ponemos la palabra return justo después de imprimir el error para nosotros darnos cuenta y automáticamente con el return finalizamos nuestra función, nuestro método manejador. Es decir, que al momento de poner el return, nuestro manejador de acá, el completion handler, pues ya automáticamente va a finalizar. Caso contrario, nos dice que si no hay error, continuamos con los datos, entonces, pero necesitamos crear una variable segura o unos datos seguros para desempaquetar o desenvolver la información. Entonces, vamos a poner esa parte. If let datos seguros va a ser igual a datos, a estos datos. Esto que hacemos del if let también ya lo hemos trabajado y es para desenvolver, para evitar poner datos de esta manera, para que no truene nuestra aplicación. Entonces se crea la variable datos seguros y después no podemos imprimir la información, aquí lo dice. Sin embargo, no podemos visualizarla porque necesitamos convertirla a string y además codificarla en un formato UTF-8 porque esa es información que arroja la API. Eso de codificarla lo hace nuestro navegador. Para nosotros poder visualizar la información, esto es lo que hace el código interno del navegador. Codificar la información en un formato de UTF-8 para poder visualizarla aquí. Entonces, nosotros de alguna manera también necesitamos hacerlo aquí en nuestra aplicación. Y lo hacemos con la variable datos string, que va a ser igual a string. Y esta es la forma de convertir. Ahora, ¿cómo vamos a convertir string qué? Una que sea... a ver, oculto esto. String data encoding. Ajá. Que dice, ¿qué es lo que vamos a... ¿Cuál es la data? Pues nuestros datos seguros que ya previamente creamos. Y encoding sería, ¿qué tipo? El UTF-8. Y pues para ver si realmente está, pues podemos imprimir nuestros datos string, ya para visualizarlo nosotros en consola. Entonces ya con esto pudiéramos nosotros hacer lo siguiente. Bueno, hasta ahorita tenemos creado nuestro Clima Manager. Necesitamos de alguna manera ya mandarlo llamar acá. Al momento de que el usuario imprime aquí la ciudad, sería instanciar nuestro objeto. Entonces vamos a crearlo acá, var Clima Manager, que va a ser del tipo Clima Manager. Y Clima Manager, vamos a ponerle, a crearlo, a ver, ¿cómo era? Es nuestro... Al Clima Manager sería donde guardamos el nombre de la ciudad, es en nuestro buscar text field, debe ser aquí, entonces es Clima Manager. A ver, es Clima Manager, buscar clima. Y el método de buscar clima recibe como parámetro el nombre de la ciudad, que en este caso el nombre de la ciudad lo va a tener nuestra buscar textfield.text. Y al momento de hacer eso, pues ya buscar clima va a hacer todo esto de acá. Entonces, explicando nuevamente, buscar clima va a mandar ya, bueno, buscar clima junta la URL base con la ciudad que el usuario ponga, manda a llamar al método realizar la solicitud y realizar la solicitud va a hacer todo lo que acabamos de explicar. Entonces, con esto vamos a ver si nos funciona.
Vamos a ponerle Cancún. Y vamos a ver acá. Entonces, ¿qué nos está arrojando acá? Nos está arrojando un error. Aquí dice error. Entonces, ¿qué error nos está arrojando? Error filing string key. Cancún, aquí está el error. Entonces, ¿por qué nos arroja ese error? Aquí dice error al obtener los datos y nos concatena el error. Entonces, pues al parecer sí está funcionando. Sin embargo, estamos teniendo un error. ¿Qué error estamos teniendo? Este error es muy común cuando nosotros estamos trabajando con nuestra API insegura, de alguna manera, por así llamarlo. ¿Por qué? Por el protocolo no seguro. Este protocolo a nosotros al momento de hacer la petición con un HTTP y hacer la búsqueda, nos arroja aquí un mensajito de error. Ese mensajito de error es el mensajito de error que también, bueno, no es error, es como advertencia de que estás navegando de manera insegura, ya que cualquier persona pues puede leer la información o puede ahí obtener tus datos. Entonces, ¿cómo sé eso? Pues puedo leer aquí este mensajito de error que me da, puedo yo buscarlo en internet como para ver qué es lo que me dice o cómo poder solucionarlo. Entonces, ahí leyendo poquito la información, podemos nosotros obtener como una respuesta, o sea, saber por qué está marcando error. Pero para no hacer más larga la clase, el error es de que estamos haciendo una petición de manera insegura, entonces basta con que yo le agregue el HTTPS para que sea la petición segura. Entonces, si yo le agrego el HTTPS aquí, ya no me marca aquí nada de inseguro, y al igual acá, si vuelvo a correr mi aplicación, ¿qué pasa? Ya me está arrojando los datos. Entonces aquí ya podemos ver que dice clouds, description, broken, la temperatura, la longitud, temperatura dice 299, entonces ya de alguna manera me está arrojando los datos. Sí, entonces ya al parecer pues nuestro método o nuestro Clima Manager pues sí está trabajando de manera óptima. Ya entró en los dos casos, en caso en el que primero no puedo obtener los datos y me marca el error, el cual pues ya investigando y todo pues era porque aquí no le pusimos la S. Esa S dice, oye, Xcode te dice, oye, estás accediendo o queriendo recuperar datos de manera insegura, y por eso es que marca el error y no nos lo permite. Una vez solucionado el error, pues ya aquí el manejador no obtiene ningún error, se brinca al siguiente paso para desempaquetar los datos seguros y convertirlos a string y poderlos visualizar. ¿Qué más? ¿Qué otro parámetro nos da? Pues la respuesta del servidor. Entonces vamos a ponerlo únicamente para ejemplificar. Realmente la respuesta del servidor a nosotros no nos interesa. ¿Por qué? Porque pues no vamos a trabajar con ello, no vamos a decir, si la respuesta del servidor es que dice que esto, pues vamos a hacer esto. O si nos dice que esto otro, vamos a hacer esto otro. Pero pues para aquí explicar esto, que sí también nos está arrojando un parámetro, vamos a ponerlo. Entonces, if respuesta del servidor es igual a respuesta, a esta respuesta que arroja aquí. Y vamos a hacer lo siguiente, pues imprimirla únicamente, print, aquí para que podamos identificar respuesta del server y le concatenamos nuestra respuesta servidor. Entonces vamos a correr nuevamente y ver cuál es la respuesta del servidor. Si buscamos aquí París, aquí podemos ver la parte que dice respuesta del server, y todo esto es la respuesta del servidor. Entonces estos datos pues realmente, bueno, aquí ya si nos dicen status code 200, headers, get post, todo eso pues es la respuesta que nos está dando el servidor. Entonces
Podemos a lo mejor sacar la fecha para hacer la fecha de la consulta, a lo mejor por ahí agregarlo, o sea, ya realmente, pues nosotros no lo vamos a hacer, pero si alguien por ahí quisiera trabajar algo más a detalle, pues pudiera hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, regresamos a la parte donde nos marca el error? La respuesta, pues también se va a obtener. ¿Qué pasa si aquí ponemos Texas y acá abajo nos marca me está marcando error, a ver. Error al obtener los datos. Ahí está el error. Bueno, y creo que no me está pidiendo la respuesta. Sería buscarla. Error al obtener los datos. Bueno, pero más o menos queda claro lo que estamos haciendo. Que si se obtiene la respuesta, pues realmente no nos interesa, pero también es un parámetro que nos puede a nosotros servir en ciertos modos, que nos está dando una respuesta, nos dando unos datos o un error en caso de que pues ocurra cualquiera otra. Entonces, hasta aquí ya vamos nosotros casi un poquito más de la mitad de nuestra aplicación. ¿Qué es lo que hace falta ahora? Pues ahora vamos a crear una forma o una manera de nosotros poder codificar la información. Es decir, pues ya tenemos la información, ya nuestra aplicación arroja la información de la API. Sin embargo, nos las está arrojando aquí en consola. Ya nosotros quisiéramos mostrarla en pantalla para que el usuario pues visualice aquí la información. Entonces, eso lo vamos a hacer el día de mañana. Hasta aquí les digo, voy así como para que pues ustedes lo vayan haciendo y vayan entendiendo lo que vamos haciendo para que pues ustedes también lo puedan ir haciendo a la par conmigo. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí. Déjenme nada más, paso lista.